Bien. El tema de hoy es ácaros. Los ácaros son organismos conocidos vulgarmente como garrapatas, sarna, arañuelas, aradores, ¿sí? Que son organismos bastante pequeños y que en su desarrollo seguramente, en lo que vamos a ir viendo, son asociados muchos de ellos a cultivos. Ellos pueden desarrollarse en el suelo, pueden estar presentes en los vegetales, que son los que nos interesan ahora, pueden estar también asociados a animales, pueden estar presentes en agua dulce, agua salada, inclusive en habitaciones humanas y asociados a todo lo que es los detritos que vamos dejando los humanos en de nuestros cuerpos, ¿no? Se pueden comportar en sus hábitos tróficos como fitófagos, es decir, alimentarse de vegetales, como predadores, alimentándose de presas, o como saprófagos, alimentándose de materia muerta para transformarla en materia orgánica. Esto, por supuesto, cuando estamos hablando de organismos asociados a los cultivos, ¿no? La sistemática dentro de la cual se ubican estos organismos está basado fundamentalmente en el filum al cual pertenecen, que es el filum Arthropoda, compartiendo esta situación con los insectos. Recordemos que los insectos también pertenecen al mismo filum, nada más que se desprenden del filum Arthropoda en su subfilum, en el subfilum Chelicerata. Recordemos que los insectos estaban dentro del subfilum Mandibulata. Esto hace referencia a que los ácaros no van a presentar mandíbulas, sino más bien quelíceros. Dentro del subfilum Chelicerata está la clase arácnida, a la cual pertenecen las arañas, los escorpiones y los ácaros. Y dentro de esta clase arácnida está la subclase Acari, que agrupa a los que hoy vemos como ácaros. La morfología de estos organismos. Empecemos reconociendo estos organismos como fundamentalmente organismos octópodos, es decir, que poseen 4 pares de patas en su mayoría. El cuerpo está subdividido en regiones que se destacan claramente y que ahora mencionamos. Primero se destaca muy claramente el gnatosoma, que es esta región que vemos acá, que estoy marcando con el cursor, y en la cual está presente un par de pedipalpos que van a oficiar de órganos sensoriales. Están los quelíceros, que van a ayudar en la alimentación, y la boca, que es por donde el alimento va a ingresar. Todo lo que está después del gnatosoma y hasta el final del cuerpo lo mencionamos como idiosoma, ¿no? Dentro de esta misma subdivisión de las regiones, vamos a ver que después del gnatosoma tenemos los 4 pares de patas asociados en una región llamada el podosoma, ¿sí? Podo, pata, soma, cuerpo. Quiere decir que es la parte del cuerpo que posee o que lleva las 4 patas. Entonces tendríamos el gnatosoma, el podosoma con los 4 pares de patas, y después vendría una región pequeña llamada el opistosoma, ¿sí? Ahora bien, esta región del podosoma, que porta los 4 pares de patas, se subdivide a su vez en 2. La primera región, que porta los 2 primeros pares de patas, denominados propodosoma, ¿no? Pro, adelante, podo, pata, soma, cuerpo. Así que abarca a los 2 primeros pares de patas. En la parte posterior, con los 2 pares siguientes, está el metapodosoma, ¿no? Que hace referencia a la posición posterior que tienen estos 2 pares de patas, ¿sí? Entonces tendríamos el gnatosoma, el propodosoma, el metapodosoma y el opistosoma. Pero algunos autores abarcan otras regiones diferenciales,
y mencionan el proterosoma cuando abarcamos el natosoma y el propodosoma, es decir, el natosoma y los dos primeros pares de patas, y la otra región, mejor dicho, el histerosoma, donde estarían los dos pares de patas siguientes y el opistosoma. ¿Sí? Estas son las regiones que subdividen a los ácaros y que es importante conocerlas porque después en la descripción de algunos de ellos o en la clasificación cuando estamos realizando la taxonomía, en la ubicación taxonómica, mejor dicho, con claves, se mencionan muchas veces las regiones del cuerpo asociadas a algunos órganos. Entonces es importante conocer estas regiones. Bien, veamos entonces qué hay en cada una. Las regiones están muchas veces en los ácaros, estas regiones están marcadas y separadas por surcos, ¿sí? Muy diferenciados entre placas que se van a distinguir en el cuerpo del ácaro. Hay un surco que se llama el surco circumcapitular, que divide el natosoma del propodosoma, ¿sí? Que vendría a ser, si volvemos en el dibujo, este vendría a ser el surco circumcapitular. Por debajo estaría el surco sejugal, que divide el propodosoma del metapodosoma, vendría a ser este sería el surco sejugal, que en algunos ácaros está muy marcado, inclusive hay constricciones en esta área. Y por último tendríamos el surco pospedal, que por supuesto abarcaría el metapodosoma y separaría a este del opistosoma, que estaría ubicado acá. Que este surco pospedal es poco notorio en algunos ácaros. Bien, en la región del natosoma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Es la región anterior, es la parte más distal, digamos. Es reducido, es pequeño, es muy móvil, no muy móvil, sino que tiene una movilidad notable, pero restringida por el tamaño. Puede ser retráctil, y cuando se retrae, si ustedes imaginan una tortuga cuando retrae la cabeza y la incluye dentro de su cuerpo, de la misma manera el natosoma puede incluirse dentro de un espacio, de una cavidad llamada o denominada camerostosoma. ¿Sí? En el natosoma están presentes los quelíceros, que son trisegmentados, que incluyen una coxa, un dedo fijo y un dedo móvil. Y los pedipalpos, que son órganos sensoriales asociados también al natosoma. Estos pedipalpos, por supuesto, como su nombre lo indica, son órganos sensoriales, pero además en algunos casos les sirven para tomar o ayudarse en la alimentación tomando el sustrato, ¿sí? Nunca para desplazarse, es decir, no son patas, no les sirven para el desplazamiento. Veamos las diferencias entre el natosoma de un ácaro depredador y de un ácaro fitófago. En el ácaro fitófago se distinguen claramente, en este esquema que estamos viendo ahí, los pedipalpos, ¿sí? Que son estos que se ven acá. Luego están los quelíceros, que son alargados en forma de estiletes en par, es decir, uno derecho y uno izquierdo. Y por último, un estilóforo, que es la pieza que va a portar, a sujetar o a llevar, si ustedes quieren, los quelíceros, ¿sí? Los quelíceros estiliformes. Esto significa que el ácaro utiliza estos quelíceros estiliformes para romper el tejido vegetal. No los utiliza para succionar, puesto que no son huecos, ¿sí? Son macizos, y solamente con ellos rompe el tejido vegetal. Fíjense en esta imagen que está abajo a la izquierda, que es el mismo ácaro visto de perfil, en el cual el estilóforo se destaca como esta pieza sobresaliente que porta o lleva este estilete, que vendría a ser el quelícero en sí. ¿Sí?
Por debajo de este estilete, fíjense que está la apertura bucal, que es por donde va a ingresar el sustrato, el alimento, que en realidad al alimentarse necesita primero predigerir el alimento y transformarlo en una sustancia líquida para que pueda ingresar en el organismo. Esto mismo visto en una imagen microscopio se ve así, ¿no? Estos serían los quelíceros estiliformes, estos serían los pedipalpos, y acá insinuado estaría el estilóforo, que tiene una forma, si ustedes tienen un poquito de imaginación, como de un corazón invertido, ¿no? Este sería esa estructura. ¿Qué pasa en los ácaros depredadores? Pues estas estructuras están diferentes, ¿no? Acá también vamos a tener quelíceros, pero estos quelíceros van a ser quelíceros quelados. ¿Qué quiere decir un quelícero quelado? Que posee una quela, una pinza. Y aquí es donde se puede observar claramente un dedo fijo que se ve acá, no sé si lo aprecian. Este sería el dedo fijo y este sería el dedo móvil. Y acá estaría la unión con la coxa, ¿sí? Y la coxa lo une, digamos, al natosoma. Tenemos dos quelíceros, uno derecho y uno izquierdo. Estas pinzas que se abren tienen movilidad, por supuesto, y le sirven para asir y desgarrar el cuerpo de sus presas. Los pedipalpos en este caso son un poquito más cortos, pero podrían ser más largos y le sirven para palpar, para tocar, ¿no? Fíjense en la misma imagen vista de perfil, como la veíamos anteriormente. Acá ya no tengo el estilóforo, lo que tengo son los quelíceros con una coxa, un dedo fijo en dorsal y un dedo móvil en ventral. Y por debajo de estas estructuras está la boca, ¿sí? Cabe destacar también que algunos de estos quelíceros suelen tener un dedo extra, un dígito extra, que es un espermodáctilo, en el caso de los machos, que puede portar en ellos, el macho, su paquete espermático. Eso enseguida lo vamos a volver a ver. Bien, de hecho, entonces los diferentes tipos de quelíceros serían los quelíceros de un depredador hembra, como se ve acá, los quelíceros de un depredador macho, con este dígito extra que se ve en esta parte acá, insinuado como un pequeño pelo, y tendríamos los quelíceros en forma de estiletes o estiliformes de un fitófago, que en este caso se ven así muy alargados y acá muy afinados, junto con un estilóforo, que es como un corazón invertido, que en esta imagen de microscopio se lo ve al estilóforo muy alargado, ¿no? Esto que se ve acá así. Perdón, y me faltaría un ácaro con quelíceros quelados, que es detritivo, ¿no? Es decir, que se alimenta de detritos de materia orgánica. Recubre al ácaro una cutícula, así como habíamos visto en el caso de los insectos, la misma cutícula con las mismas estructuras, ¿sí? Una epicutícula, una exocutícula en una cutícula y una epidermis o hipodermis, como se vio en los insectos. Es decir, que los artrópodos en general tienen la misma estructura, ¿no? Como para que recordemos. Por lo tanto, sabremos que en el desarrollo de los ácaros está incluido lo que es la muda, ¿no? Es decir, el cambio de esta cutícula por una cutícula más grande. Bien, esta cutícula suele estar muchas veces adornada, ¿no? Lleva algunos adornos, algunas ornamentaciones, y puede presentarse como reticulada en forma de red en algunos casos, o estriada en otros, ¿no? Estas estrías y estos retículos nos sirven a nosotros para identificar a los ácaros dentro de algunos grupos como familias, géneros e inclusive especies. Ahí se ve un poco mejor el tema de la ornamentación de la cutícula, ¿no? Con las estrías, en el caso de estos ácaros que se ven acá abajo a la derecha,
estrías muy bien marcadas en forma de anillos, que no son anillos reales, sino son solamente estrías. Dentro del cuerpo del ácaro también se van a incluir setas que tienen diversas formas, como las que se ven ahí en pantalla. Muchas de estas setas son sensoriales, muchísimas de ellas son sensoriales y le permiten al ácaro poder reconocer su entorno, ¿sí? Pueden ser finas y cortas, pueden ser finas y largas, plumosas, pectinadas, palmadas, ¿sí? Inclusive pueden ser dobles, como en este caso, y todas ellas nos van a permitir a nosotros hacer el reconocimiento del ácaro, llegando muchas veces hasta nivel de especie. Hay inclusive una técnica que se conoce como, que es un método que se conoce como la quetotaxia. La quetotaxia es el estudio de los pelos y las setas presentes en un organismo, y el estudio de el número, el tamaño, la cantidad, la forma de las setas, que va, como les decía, a ser particular, ya sea de grupos como familias, géneros o inclusive de especies. Las patas que se insertan en el cuerpo de los ácaros van a tener segmentación, como en el caso de los insectos, nada más que van a contar con un segmento extra. Vamos a ver que tienen una coxa, un trocánter, un fémur, una génua, que no habíamos visto este segmento en los insectos y que está presente en los ácaros, una tibia, el tarso, ¿sí? Es decir, que esta génua es una de las principales diferencias entre un insecto y un ácaro, la presencia de este segmento en las patas. Y ahí están las patas que corresponden a un eriófide, que es una familia, tetraníquide, otra familia, y ternopalpide, otra familia. Fíjense que en el ternopalpide, por ejemplo, el tarso está transformado en un pelo. Pero también estos mismos segmentos se presentan en los pedipalpos. Es decir, que los pedipalpos van a tener coxa, trocánter, fémur, génua, tibia y tarso. Por eso muchas veces se lo confunde con una pata. Eso hay que tener mucho ojo y reconocer que los pedipalpos no sirven para la locomoción. Muchos de estas patas rematan en apotelos, que son estas estructuras, o en algunos pulvillos que le van a servir para adherirse a superficies, a los ácaros, ¿no? Bien, continuemos. Vamos un poquito a lo que es la morfología interna y hablemos del sistema digestivo, por ejemplo, que incluye una boca que está ubicada entre los quelíceros, como lo hemos visto, o por debajo de ellos, ¿no? Una faringe que le va a permitir succionar el líquido del cual se alimenta, un esófago por el cual va a transitar el alimento ya ingerido, un intestino medio con ciegos gástricos, como habíamos visto en el caso de los insectos, y un intestino posterior que es tubular. Luego el recto y el ano. Es muy parecido a las estructuras que presentan los insectos en su interior. La digestión es extraoral, es decir, que el ácaro, con estas glándulas salivales que están presentes y que secretan enzimas digestivas, lo que hace es una regurgitación, es decir, vuelca este contenido enzimático sobre el sustrato, y una vez que las enzimas hacen efecto, degradan un poco el alimento, recién se incorporan en forma líquida por la boca, ¿no? Ahora, estas enzimas a veces pueden generar toxemias en el vegetal, derivando en necrosis o vesículas acuosas, hipertrofia, agallas, ¿sí? Dependiendo del tipo de ácaro del que se trate. El sistema respiratorio presenta dos tipos de sistema respiratorio. El más característico de los ácaros asociados a cultivos es una respiración mediante tráqueas, ¿no? Muy parecido también a lo que hacen los insectos, con estigmas
abiertos que abren digamos, el sistema traqueal al exterior, y un peritrema, que suele ser una estructura quitinizada que va a permitir que esté abierto este sistema y que va a perdurar en el tiempo después de muerto el ácaro, y nos va a permitir a nosotros reconocer muchas veces la ubicación taxonómica también, ¿no? Ese peritrema es de mucho interés taxonómico. Es muy parecido también a lo que vimos en los insectos, el sistema traqueal que se va afinando hacia adentro, derivando en traqueolas más finas y rematando en células estrelladas que producen el intercambio gaseoso. Por otro lado, el otro sistema de respiración que presentan muchos ácaros, por lo general los astigmata, los del grupo de los astigmata, sin, stigmata, estigmas. Los astigmatas respiran a través de la piel, es una respiración cutánea. Utilizan la piel en una acción osmótica, donde intercambian los gases, utilizando la piel como, es decir, la cutícula, como una membrana permeable a gases, ¿sí? Pero son los menos. Los que nosotros estudiamos asociados a cultivo presentan el sistema traqueal. Bien, el sistema excretor también muy parecido al que vimos en insectos. Presentan tubos de Malpighi que funcionan muy parecido a lo que son los riñones humanos, ¿sí? O de cualquier, digamos, organismo mamífero, puede ser, donde estos tubos de Malpighi que se parecen a los riñones, lo que hacen es purificar la hemolinfa presente en estos organismos, eliminando todo lo que es desecho mediante la excreta de las orinas, ¿no? Bien, el sistema nervioso presenta un ganglio cerebral periesofágico, a lo mismo que los insectos, nada más que la región dorsal inerva órganos de los sentidos como ojos simples, pedipalpos, setas, tricobotrios, que son otros organismos o otros órganos táctiles, y la región ventral que inerva las patas y el resto del cuerpo. Fíjense que no tiene una región media, que nosotros en los insectos lo habíamos visto con el nombre por ahí de deutocerebro, ¿no? Que no poseen estos organismos, porque el deutocerebro está fundamentalmente asociado a las antenas, y como en el caso de los ácaros no poseen antenas, no está presente ese ganglio, ¿sí? Esa es otra diferencia con los insectos, entonces, que los ácaros no presentan antenas. La ubicación de la genitalia de los ácaros, eso también es importante, la ubicación, porque nos da una idea de a qué grupo pueden pertenecer estos ácaros, ¿sí? Tiene carácter taxonómico la ubicación de la genitalia. Por lo general tenemos dos tipos de ácaros: los que son progoneados, pro de adelante, goneado hace referencia a las gónadas, donde el gonoporo está en la parte del prosoma, está bien adelante, ¿no? Ubicado muy adelante, como se ve ahí en la imagen, versus lo que serían los opistogoneados, que tienen la ubicación del gonóporo en el opistosoma, en la parte posterior, que sería esa estructura más bien triangular, ¿sí? Estos gonoporos permiten la salida de los huevos, es decir que en el caso anterior los huevos van a ser puestos desde la parte anterior, y en este caso los huevos son puestos desde la parte posterior. El ciclo de vida, el desarrollo que presentan estos ácaros. La mayoría de ellos tienen una reproducción anfimíctica, que quiere decir que presentan una cópula de macho y hembra y una posterior oviposición, ¿sí? Aunque hay casos muy particulares y de mucho interés, que son partenogenéticos. Del huevo que pone la hembra emerge un primer individuo conocido como larva, que se lo puede reconocer fácilmente por ser un organismo hexápodo, ¿no? Que tiene 6 patas. Se parece mucho a un insecto por poseer estas 6 patas.
Luego atraviesa por una instancia de quietud, esa larva queda quieta, no se mueve y se la denomina protocrisálida. De la protocrisálida emerge una protoninfa, que ya es un organismo muy móvil y por lo general es octópodo. Esta protoninfa pasa a un estado de quietud nuevamente, que se denomina deutocrisálida, del que emerge una deutoninfa, también ya que más de 8 patas. La deutoninfa entra en una tritocrisálida, que posteriormente da lugar a una tritoninfa. Y la tritoninfa al final entra en un estado de imagocrisálida, que da lugar al adulto. ¿Sí? Entonces, este es un ciclo de vida típico y clásico de un ácaro. Ahora, dentro de este mismo tipo de ciclo de vida, todas las variantes habidas por haber. Nosotros las que más reconocemos, que son las asociadas a ácaros presentes en cultivos, son las que vemos a continuación. El ciclo de vida, por ejemplo, de ácaros del grupo de los acaridida, como es el caso de Rhizoglyphus echinopus o de ácaro ciro, donde presentan una hembra que está asignada con la letra A, el huevo con la letra B, con la letra C la larva, que es hexápoda, que habíamos mencionado, con la letra D una protoninfa, con la letra E una deutoninfa, que después se transformará en una estructura de resistencia que entra en quietud, denominada hippopus. Solamente para el caso de los acaridida, ¿no? En el resto de los ácaros no está presente este hippopus. Y por último, una tritoninfa, ¿sí? Esas son los instares por los cuales pasa el ácaro ciro y el Rhizoglyphus echinopus. Otro ejemplo es el que presentan los tetraníquidos, en este caso Tetranicus, que su ciclo de vida es muy corto. De los adultos y su cópula se genera un huevo. De este huevo emerge una larva que pasa a protoninfa, de esta protoninfa pasa a deutoninfa y ya nuevamente a adulto, así que no pasa por el periodo de tritoninfa, ¿sí? Pero entre medio también están las crisálidas que hemos ido mencionando, ¿no? Eso por ahí no está marcado acá, pero están las crisálidas, la protocrisálida, deutocrisálida, tritocrisálida, en fin. Bien, la taxonomía. Nosotros vamos a observar dos órdenes muy marcados, que son los órdenes acariformes o actinotriquida y el orden anactinotriquida, ¿sí? Veamos las diferencias. Los acariformes o actinotriquida no presentan estigmas, son los que decíamos que eran los astigmata, sin estigmas, que están, sin estigmas posteriores a las coxas 2, perdón, no es astigmata, discúlpeme que me equivoqué. Repito y aclaro. Entonces los acariformes no tienen estigmas posteriores al segundo par de coxas, ¿sí? Por lo tanto tendrá estigmas anteriores a estos coxas. Las coxas están fusionadas a la pared del cuerpo, por lo tanto las patas tienen una movilidad restringida. Y los órganos propodosomales sensoriales están ausentes o muy modificados. El número de patas ocasionalmente es reducido. Y dentro de este grupo de acariformes tenemos los subórdenes actinidida, acaridida y oribátida, siendo los de mayor interés los actinidida y acaridida, porque oribátida incluye solamente ácaros de suelo, que son formadores de suelo, es decir, son organismos saprófitos que se alimentan de materia orgánica y que ayudan en la formación de suelo. Dentro de parasitiformes o anactinotriquida, las características van a ser ácaros con 1 a 4 pares de estigmas posteriores a las coxas 2, ¿sí? A diferencia de los anteriores que habíamos visto. Las coxas están libres y el movimiento que puedan tener sus patas es un poco
más suelta. Y los órganos proposomales los órganos sensoriales proposomales son visibles y no muy modificados. Y dentro de este grupo están los subórdenes oplioacárida, holotirida, gamácida e ixódida. El que a nosotros nos interesa es el que está marcado con azul, que es gamácida. Los otros no los observamos. Ixódida, a ustedes les va a sonar por ahí más común el nombre, porque está asociado a lo que nosotros conocemos como garrapatas y sarnas, ¿no? Ahí está la clasificación y la taxonomía de los ácaros. Se desprende de un arquetipo ancestral. De ahí estas dos ramas que incluyen a los acariformes y a los parasitiformes, y los acariformes que se van a dividir en acaridida, oribátida y actinerida, siendo actinerida y acaridida los más importantes del estudio agronómico, y por el otro lado los parasitiformes o anactinotriquida, que se van a derivar en 4 ramas, de las cuales la más importante sería gamácida, que es la que presenta ácaros de interés agronómico. Veamos entonces dentro de actinerida las familias con géneros de interés agrícola, que serían Tarsonemide, Eriófide, Tetraníquide, Tenipalpide, Keiletide, Deilide. Son ácaros pertenecientes a estas familias las que nos llaman el interés en este momento. Veamos entonces cada una de estas familias. Veamos a la familia Tarsonemide. Los Tarsonemide, como su nombre lo indica, algo tendrá que ver con el tarso, y es que presentan un tarso del cuarto par de patas modificado en una larga seta, en un largo pelo, que lo habíamos visto hace rato cuando veíamos los tipos de pata. Son ácaros muy pequeños, muy pequeños. Dentro del grupo de los ácaros son de los más pequeños, tienen características de ser ovales o globosos, y las especies de interés agronómico son Polyphago Tarsonemus latus, que es el ácaro blanco, y Tarsonemus cryptocephalus, que es un ácaro saprófago. Ahora alguno va a decir, bueno, dirán dos cosas. Una, qué nombre más largo y chistoso el de Polyphago Tarsonemus latus, pero describe un poco sus características, ¿no? Y la otra que se preguntarán será por qué Tarsonemus cryptocephalus es de interés agronómico si solamente es saprófago. Bueno, enseguida vamos a aclarar ambas dudas. Polyphago Tarsonemus latus. Fíjense que el nombre ya me está indicando algo. Polifago. ¿Qué querrá decir polifago? Poli, muchos. Fago, alimento. Es decir, que se alimenta de muchos sustratos, es decir, tiene muchos hospederos, así se dice, ¿no? Polifago. Tarsonemus, porque pertenece a la familia Tarsonemide y porque los tarsos del cuarto par de patas están transformados en un largo pelo. Veamos estas imágenes. Ahí está el macho y ahí está la hembra. Fíjense la longitud del pelo del cuarto par de patas que tiene el macho, ¿sí? Son pelos muy largos, muy alargados. En el caso de la hembra se presentan los pelos, pero son más bien cortos, ¿sí? Ahora bien, fíjense también en la segunda imagen abajo a la izquierda, ¿no? En esta imagen, donde estamos viendo cómo un macho, que es este que está acá, en color verdecito, está sujetando a una hembra, que es esta en color más blanquecino, pero es una hembra juvenil, ¿sí? Es una hembra digamos que no ha madurado todavía sexualmente. Lo que hace el ácaro macho es capturar a esta hembra y se asegura una compañera para la cópula hasta que madure la hembra sexualmente, ¿no? Y fíjense cómo la lleva, ¿no? La captura y la lleva en forma transversal a su cuerpo. No sé si lo notan ahí. Veamos en la imagen a continuación, estas dos imágenes que están a continuación, la de la parte central abajo y la de la derecha abajo, son huevos de estos ácaros, que una vez que copulan depositan estos huevos, pero fíjense estos huevos que son, parece que tuvieran unos pequeños parches más blanquecinos, que son ornamentos del corion del huevo, que nos permiten reconocer
de qué organismo se trata. Yo con solo ver los huevos ya en el sustrato, digamos, en el material que estoy observando, puedo decir de que estoy observando huevos de Polyphago Tarsonemus latus. Veamos en qué cultivos está presente. Ahí está el ciclo primero, ¿eh? Una hembra, un macho, el huevo con los ornamentos y la ninfa. Fíjense lo cortito que es el ciclo. Dice aproximadamente dura una semana, 7 días. Por supuesto en condiciones ambientales ideales. Ahí vemos, ahí está el huevo, fíjense marcado con C. Acá está una hembra juvenil marcada con la B. ¿Ya? Acá no está marcado con una letra, pero este que está al lado de este huevito es un recién emergido, una larva, y esta que está con la letra A es un adulto, que podría ser una hembra por la longitud que tiene. Más bien la hembra es alargada y el macho más globoso, ¿no? Bien, los hospederos de Polyphago Tarsonemus latus son cítricos, poroto, algodón, donde produce deformaciones en el borde de las hojas, soja, tomate, papa, pimiento, hortensia. Es decir, que realmente es polífago, ¿no? Se alimenta de muchos hospederos. ¿Cuáles son los daños que puede producir? Bueno, en general, en cítricos puede producir deformación de las yemas, ¿sí? que eso va a llevar, por lo general, a brotes arrocetados, es decir, entrenudos muy cortos. Proliferación de brotes, aumentan el número de brotes, el número de ramitas. Hojas con deformaciones, pero exceptuando en la nervadura, o sea, se deforma toda la hoja, exceptuando la nervadura central, ¿sí? Eso a diferencia de otro ácaro que vamos a ver enseguida. Es un daño nada más que comercial en el fruto que se presenta, y es una felpilla que se desprende al roce de los dedos, esto que se ve ahí en la imagen, ¿no? Cuando uno le pasa la uña, esa felpilla se desprende, es como una pequeña sobrecáscara que tuviera, y que es el daño que va a generar el ácaro, que son, por supuesto, células muertas de la parte epidermal. Cuando uno los toca, tiene un aspecto plateado y áspero. Ahora, dice ahí, parecido a Tarsonemus cryptocephalus. Efectivamente, el ácaro que estamos observando, que es Polyphago Tarsonemus latus, es muy parecido a otro ácaro que es Tarsonemus cryptocephalus. ¿Cuáles son las diferencias principales entre ellos? Fundamentalmente que Tarsonemus no perjudica a los vegetales, ¿sí? Es un ácaro saprófito, que se va a alimentar de detritos, de desechos, de materia orgánica muerta, ¿sí? No va a generar daño. Pero si uno los ve en microscopio son muy parecidos. Entonces, ¿cómo hago yo la diferenciación fundamentalmente cuando estoy haciendo un trabajo de campo? Bueno, voy a tener que observar primero si está presente este daño que es la felpilla en el fruto, o si hay hojas deformes, o directamente ya en microscopio o en lupa de alta definición voy a poder ver los huevos y en los machos y las hembras. En los huevos habíamos visto anteriormente que los huevos eran ornamentados para el caso del Polyphago Tarsonemus latus. En el caso de Tarsonemus cryptocephalus no hay esa ornamentación, es un huevo liso. Por otro lado, cuando el macho captura a la hembra para una posterior cópula, en el caso de Polyphago Tarsonemus latus, la ubicación de la hembra es en forma transversal al eje del ácaro macho. En cambio, en Tarsonemus cryptocephalus es de forma paralela, o sea que el macho porta a la hembra en la parte superior como si estuviera yendo a cococho. Se entiende la comparación, ¿no? Bueno, si yo veo estas características, bueno, se trata de Tarsonemus cryptocephalus y no es un ácaro de interés o sea, no es un ácaro plaga, eso es lo que quería decir. Bueno, ahí están los daños, ¿no? Es esa felpilla plateada que cuando uno le pasa el dedo se desprende, y en el caso de digamos de otros frutales como de otros cítricos se puede presentar más bien como un dorado o como un bronceado, mejor dicho. Sigamos. Este es el daño que se presenta en pimiento y es muy típico, ¿no? Una deformación
hacia uno de los lados, este material superficial, que es corchoso, que está endurecido, que está resquebrajado y que es producto de la muerte de las células epidermales en esta área. Recordemos que los ácaros, que son pequeños, solamente se alimentan de las células de la epidermis, solamente de las células epidermales. Entonces los ácaros eriófidos son una clase de ácaros muy particulares y que son de mucho interés agronómico, por lo que les sugiero presten mucha atención a esto que vamos a ver ahora. Estos ácaros eriófidos son vermiformes, es decir, alargados en forma de larva, si quieren. En alguna bibliografía los van a encontrar mencionados como larviformes, ¿no? Son alargados y presentan esta característica bien particular: 2 pares de patas dirigidos hacia adelante. Es decir, que solamente tiene 4 patas, es tetrápodo, a diferencia de los otros que vimos que son octópodos. Solamente tiene 4 patitas dirigidas hacia adelante. La cutícula presenta estrías que asemejan anillos, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Pero no es un organismo anillado, sino solamente la cutícula es la que se ornamenta de esa manera. Son ciegos, ¿sí? No presentan ocelos de ningún tipo, a diferencia de los otros que hemos visto, que pueden algunos de ellos tener ocelos, ¿no? Es decir, estructuras oculares simples que lo único que hacen es diferenciar claridad y oscuridad. Todos son fitoparásitos, es decir, que en este grupo no vamos a encontrar ningún predador, y tienen además una placa propodosomal muy desarrollada. Es esa placa que estamos viendo acá, que en alguna bibliografía la mencionan como testa, ¿no? Que está mal nombrada como testa porque la testa hace referencia a la cabeza y esta se ubica en la parte del propodosoma. Y no presentan estigmas, ¿sí? Así que tiene una respiración cutánea. Bueno, de este grupo vamos a ver varias especies que son muy importantes. Empezamos con Phyllocoptruta oleivora. Es el ácaro del tostado de la naranja y del plateado del limón y el pomelo. Vaya nombre largo que tiene, y que nosotros cuando estamos haciendo evaluaciones de exámenes finales, por lo general les pedimos el nombre completo, ¿no? Siempre dicen el ácaro del tostado, pero ¿cuál? Es el ácaro del tostado de la naranja y del plateado del limón y del pomelo. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Por que el nombre ya me está indicando los daños que produce, por supuesto, ¿no? Bien, este ácaro se caracteriza por ser un ácaro más bien corto, no tan alargado, pero que presenta diferentes estrías, número de estrías en dorsal y en ventral. Fíjense que en dorsal solo tiene 30 estrías y en ventral 54. Además presenta una depresión en dorsal que se nota solamente cuando se hacen preparados microscópicos, como el que tenemos ahí en la imagen. Bueno, ¿qué hace este ácaro? Este ácaro es una plaga clave de los cítricos en el NOA, fundamentalmente todo lo que es Alto Tucumán. La hembra mide 0,15 milímetros, es una hembra muy pequeñita, y el macho es aún más pequeño. Son de color amarillento, cremoso. Por lo general, cuando recién son juveniles, tienen colores traslúcidos inclusive, y en la medida que va avanzando la edad se van tornando cremosos y después amarillentos hasta llegar inclusive a colores más bien pardos, ¿no? El ciclo de vida es de 15 días en primavera y verano y de 30 a 35 en invierno, ¿sí? Eso siempre se da, ¿no? Y son ovíparos. Ahí está Phyllocoptruta oleivora, una imagen microscópica de cómo se ve, con una lupa de alto aumento, de cómo se ven los huevos y los ácaros, ¿no? Bastante alargaditos. Bien, estos ácaros se ubican fundamentalmente en los frutos del cítrico, aunque pueden estar presentes también en hojas, pero fundamentalmente el daño se genera en fruta. En el fruto, ¿qué es lo que va a hacer? En la naranja va a producir este bronceado que se ve ahí en la imagen, ¿no? Es un bronceado típico. De hecho, es tan típico que en las verdulerías, si uno va y busca este tipo de tostados, los va a encontrar. Y por lo general la mamá de uno sabe que este tipo de naranjas son las más dulces, ¿no? Tienen una característica de un dulzor mayor. Ya vamos a ver por qué.
son las que se conocen como las negritas, ¿no? En el caso de las naranjas fundamentalmente. En el caso del pomelo y del limón se presenta este tipo de plateado, como abajo a la izquierda se ve, ¿sí? Es muy parecido a la felpilla que vimos en el ácaro blanco, nada más que si yo le paso el dedo no se va a desprender, ¿sí? Es un daño ya permanente que queda sin poderse remover. Ahora bien, ¿cómo se produce esto? Bueno, cuando el ácaro daña, recordemos que estos ácaros lo que tienen son quelíceros en forma de estiletes, ¿no? Con esos estiletes van a romper las células epidermales y van a alimentarse del contenido celular. Una vez que la célula se ha vaciado de ese contenido celular, el aire ingresa a la célula muerta y puede producir dos cosas. Una, en el caso del limón y del pomelo, es la refracción de la luz directamente. Se va a refractar la luz y va a tornarse de ese color plateado. En el caso de la naranja, aparte de eso, se va a producir un ingreso de aire que lo que va a hacer es oxidar esos restos de células muertas, los va a oxidar y se va a ir transformando en ese color tostado, como se ve en la imagen, ¿no? Que es lo que nosotros después vemos con esos colores negritos, amarronados, ¿sí? Asociado a esto, a este daño, y a la mayoría de los daños, pero fundamentalmente este daño, los frutos cítricos, para sellar estas heridas, estas lesiones, lo que hacen es producir una sustancia conocida como etileno, ¿sí? Entonces la planta, en respuesta a esta serie de lesiones, genera una sustancia volátil, es un gas llamado etileno. ¿Qué es lo que hace el etileno? Evita la infección, que se pueda producir infecciones en esas áreas, que se cicatrice mucho más rápido, pero también lo que hace es una maduración más rápida del fruto, es decir, que estos frutos van a transformar mucho más rápidamente los componentes que tiene en azúcares. Por lo tanto, de ahí deviene de que los frutos que tienen esta característica tienen que ser más dulces, ¿no? Por la presencia del etileno, que hace que sobremaduren estas frutas y se maduren mucho más rápido. ¿Cuál es el inconveniente? Ojalá todas las frutas fueran tan sabrosas como estas. El problema es que esta sobremaduración hace que la fruta no dure mucho en góndola, digamos, ¿no? Se va a pasar muy rápido y se va a podrir muy rápido. Tiene un tiempo de vida mucho más corto. Bien, y por otro lado, la presencia de este gas del etileno hace que las otras frutas que están cercanas a ellas también se sobremaduren. No solamente esta que va a tener el daño, sino las frutas que están a su alrededor. Bien, ese es el daño de Phyllocoptruta oleivora, solamente en cítricos, ¿no? Se muestran parcelas homogéneas de no más de 20 hectáreas. Se recoge una transecta, es decir, se corta en diagonal por el medio del campo, y se recolectan al azar 10 frutos pequeños de 2 a 3 centímetros de diámetro, un fruto tamaño, pues, supónganse, de una aceituna, y entre 80 a 100 hojas, y esto se lleva al laboratorio, por supuesto, ¿no? Se embolsa, se etiqueta y se observa en la lupa, y ahí se cuentan los organismos presentes. El nivel de daño económico va a estar dado por 30 a 40 ácaros por hoja. Estamos hablando de Phyllocoptruta oleivora, ¿no? 30 a 40 ácaros por hoja, o un ácaro por centímetro cuadrado de hoja. Para el manejo se utilizan controladores biológicos, algunos ácaros predadores. También se puede hacer aplicación de productos fitosanitarios. Pariente de Phyllocoptruta oleivora es este que tenemos acá, que es Eriophis sheldoni o Aceria sheldoni con el nombre viejo. Cualquiera de los nombres está bien. Fíjense que las estrías en dorsal y en ventral coinciden. Entonces es una diferencia grande con lo que es Phyllocoptruta oleivora. Son también muy pequeños, son estriados, los dos pares de patas hacia adelante. Me olvidaba decir que por lo general esta familia presenta dos pelos largos también en la parte del opistosoma, ¿no? Que son estos que se ven ahí. Fíjense la imagen que tenemos abajo a la izquierda, ¿no? Esta es una imagen que hemos sacado nosotros en el laboratorio y corresponde a una imagen de una lupa donde se ven estos ácaros en el medio de una yema, ¿sí? Por eso es que se denomina el ácaro de la yema.
Veámoslo un poquito. El ciclo de vida de Eriophyes eldoni consta de dos tipos de hembras, unas hembras protóginas que están en primavera-verano, que tienen reproducción sexual, y unas hembras deutóginas que están en invierno, que tienen reproducción partenogenética. Es decir, a ver, pensemos en función de las condiciones ambientales. Obviamente cuando estamos en invierno hay más frío, hay menor movilidad, inclusive la planta detiene un poco su crecimiento y no hay tanto encuentro entre machos y hembras en estos ácaros. De ahí que se da la partenogénesis, ¿no? Hay oviposición, los huevos ya no se llaman huevos en el caso de la partenogénesis, sino que se llaman oocitos, ¿no? Se depositan estos oocitos y de ahí emergen los individuos que son clones de la madre, porque como no ha habido una combinación cromosómica, son clones de la madre. Ahora, estas hembras son las que van a pasar el invierno y que en primavera-verano, cuando cambie la estación, van a salir de las yemas en las cuales han estado en el invierno y se van a dirigir a yemas nuevas, y ahí van a cambiar a hembras protóginas, es decir, de reproducción sexual. Bien, es en este momento de migración desde las yemas viejas a yemas nuevas donde se debe realizar el manejo, ¿no? Porque una vez que se han metido dentro de la yema es muy difícil manejarlas. Pueden producir muertes de yemas, de las brácteas en las yemas. Estas brácteas se notan ennegrecidas, devienen de estos daños ramas débiles y arrocetadas, es decir, con entrenudos muy cortitos. Se arrocetan, se apiñan en pocos centímetros un montón de órganos, de hojas, de flores, de frutos. Las hojas se deforman con deformaciones muy irregulares, pero una deformación es fundamental para reconocer la presencia de Eriophyes eldoni, que es la deformación de la nervadura central bifurcada. ¿Qué quiere decir? Que en una hoja su nervadura central se abre en dos ramas, ¿sí? Vamos a ver algunas imágenes. Ahí está Eriophyes eldoni en una yema que se ha descalzado las brácteas, se han levantado las brácteas, y fíjense que donde está, son estos los ácaros, se ven ahí. El área donde han estado atacando se ha vuelto negra, ¿no? Ven que ha habido necrosis de ese tejido. Ahí están los daños que se pueden producir. Ven las nervaduras bifurcadas en las hojas. Esto es un daño típico de Eriophyes eldoni. El resto de las deformaciones también están asociadas, pero esta, fundamentalmente, la división de la nervadura central en dos, es típico de Eriophyes eldoni. Fíjense arriba a la derecha, es un fruto recién cuajado, que fíjense qué aspecto tiene, de una forma de banana, ¿no? Bien alargado, porque hay una deformación muy marcada. Fíjense las deformaciones de los frutos. Estos frutos son provenientes de yemas o de frutos dañados por el ácaro, ¿no? Se ven deformaciones muy tortuosas, muy feas. Y como se ve ahí en imagen, tienen todos estos aspectos raros, ¿no? Hay otras. Fíjense que aparece una mano con dedos, ¿sí? Acá estas otras con pupos, con hendiduras. Esta otra muy deforme, ¿sí? Ahora, esto en una verdulería no se lo venden a nadie, ¿no? Nadie te va a comprar un limón con este aspecto, ¿sí? Me parece un monstruo, otra cosa. Pero, digamos, el contenido de este fruto, tanto el contenido interno de pulpa, de azúcares, de acidez, todo es un contenido normal, ¿no? No tiene variantes, es nada más el aspecto estético, cosmético que tiene este fruto, que hace que no se pueda vender. Pero sí, tranquilamente puede ir a la industria de jugo, o de ellos pueden extraerse semillas que son viables también, ¿no? No hay ningún perjuicio en ellas. Pueden ser para aceite, puede ser para jugo, que se utilicen estos frutos. De la misma familia Eriófide está Eriophyes vitis, antes llamado Calomerus vitis, que es un ácaro también eriófido, que
Fíjense, es mucho más largo que los anteriores que hemos visto. Las estrías dorsales se coinciden con las ventrales. Fíjense los pelos largos del opistosoma también, y que está presente en las hojas de vid. Fíjense el daño que hace. Produce este daño que se llama erinosis en las hojas de vid. Fíjense, en la parte en vez de la hoja se producen esta serie de manchas blancas que son hendiduras que se llenan de esta felpilla blanca. Enseguida vamos a ver qué es, ¿sí? Y del otro lado, de la parte, digamos, del haz de la hoja, lo que vamos a ver son estos pupos, estas sobresaliencias, que es lo que básicamente se denomina como erinosis. Acá abajo a la derecha vemos al ácaro en sí, y a la izquierda vemos el gran desarrollo, la gran cantidad de ácaros que puede haber en una reducida área. Veamos cómo se da el tema del daño en este caso. Ahí se ve la erinosis muy claramente, en la parte del haz ese daño bien marcado, y en el envés esas áreas blanquecinas. A este dibujito quería llegar, ¿sí? Este es el corte de una hoja, fíjense. Este es el corte de una hoja, y acá vemos cómo en estas áreas que han sido deformadas, los pelos, los tricomas de la hoja crecen en demasía. Se ve acá, se hipertrofian con la presencia de este ácaro. Estos pelos, ahí están en este mismo dibujito, se ven los ácaros acá, y vemos cómo los pelos se alargan muchísimo. Cuando estos pelos se alargan, hay una deformación natural, no natural, sino inducida por el ácaro, a que la hoja tenga esta concavidad, ¿no? Entonces los pelos van creciendo, y esa es la felpilla que se ve. Son los pelos, los tricomas alargados de la misma planta, que lo que hacen es proteger al ácaro y brindarle digamos, un área o un nicho mucho más acorde, acondicionado a sus necesidades, ¿no? Vive mucho más tranquilo en ambientes de ese tipo. Por supuesto, después esta hoja, fíjense cómo se va necrosando en las áreas dañadas, y después termina cayéndose. Son de más o menos 0,16 milímetros. Las hembras oviponen en el envés, lo que habíamos visto. Los juveniles producen depresiones con felpilla, que son pelos hipertrofiados. Estas lesiones se denominan erinosis. Corresponden en el haz con sobresaliencias rojizas, amarillentas y finalmente verde oscuro, que después se necrosan y caen, ¿no? Produce defoliación y no afecta a los racimos, sí afecta al llenado del grano. Dentro de la misma familia, fíjense la cantidad de ácaros que están en esta familia, y todos ellos son muy importantes. Está Aculops lycopersicii, antes conocido como Basates lycopersicii. Ya Lycopersicii me está avisando de que se trata de un ácaro presente en tomate, ¿no? Es el ácaro del bronceado del tallo del tomate. Es un ácaro más bien corto, con diferencia entre las estrías dorsales de las ventrales, ¿sí? Presente en varias solanáceas, pero en tomates en el mayor daño, donde se produce el mayor daño. Puede estar en tomate, berenjena, papa, petunia. 0,2 milímetros, ataca la parte aérea. El ciclo es también cortito, de 6 a 7 días, con condiciones ideales de 27 grados centígrados y de 30% de humedad. Fíjense las condiciones, ¿no? Son condiciones de mucha temperatura y de muy baja humedad. El bronceado se produce en el tallo va produciendo, es decir, en la medida que se van alimentando, van produciendo daños en el tallo, que se manifiestan en estos colores bronceados por las necrosis que se presentan en las células atacadas. Puede pasar a ramas y después a hojas e incluso a fruto. Les da un aspecto áspero cuando uno pasa el dedo por esas lesiones, es más bien áspero al tacto, ¿no? Las hojas se tornan pardas, el tallo se agrieta y hay una marchitez generalizada. No sé si tengo una imagen que suele ser mucho más, es una imagen trágica en el caso del cultivo de tomate, ¿no? Porque estas hojas no se recuperan más y estos tallos tampoco, ¿no? Es una pérdida, y el avance de los ácaros en condiciones ideales es muy rápido. Bien,
Y está este señorcito que tenemos acá, que nos ha sabido traer mucho dolor de cabeza, que es Parophytoptus, el ácaro de la hoja del tabaco o del bronceado de la hoja del tabaco. Hoy en día sigue presente y suele ser bastante problemático en algunos años, ¿no? Les cuento un poquitito la historia de este ácaro, que supo ser problemática el año 2006. Aparece como problema en las áreas de cultivo de toda la zona de Güemes, Camposanto, Betania, El Bordo, de donde traían hojas que tenían estas características que vemos acá a la izquierda, ¿no? Estas dos hojas son hojas de la misma edad, de plantas aledañas, de la misma altura, hojas de tabaco que tienen la misma edad. Fíjense como la que está a la izquierda presenta ahí un aspecto senescente, ya casi de maduración. Recordemos que las hojas de tabaco se cosechan cuando tienen un aspecto alimonado, ¿no? De un color más bien alimonado, y estas hojas iban tornándose de ese color, como se ve ahí. Esta es la hoja sana, que todavía no estaba madurando. Entonces, ¿qué pasaba? Los productores tabacaleros, al ver el aspecto de esta hoja que ya estaba madura, la recolectaban y la llevaban a estufa. Una vez que estaba en estufa, por supuesto, no daba clase porque no tenía todavía los componentes de madurez que necesita para ir a estufa, ¿sí? Entonces, de las hojas que se arrancaban con esta característica, no se sacaba nada de, digamos, de beneficio. Y además las cosechas se van separando más o menos, entre los cortes se van separando más o menos a 10 días cada corte, ¿no? Es decir, entre una cuadrilla cosecha y dentro de 10 días tiene que volver a entrar a cosechar porque ya están nuevamente maduras las hojas siguientes. En este caso no, las maduraciones eran variables y se daban maduraciones de entre 3 y 5 días, ¿no? O sea que había que volver a mandar a cosechar porque ya parecía que estaban maduras. Bueno, nos trajeron a la cátedra muestras de estas hojas, y al revisarlas empezamos a encontrar estos ácaros que se ven acá abajo a la derecha, ¿no? Ácaros eriófides. Los colectamos, los preparamos, los montamos y se los enviamos a un experto en Tucumán, que nos responde al tiempo de que se trataba de un ácaro denominado Parophytoptus, que es un ácaro eriófide que lo que hace es alimentarse de los pelos de la planta, es decir, de la hoja del tabaco, los mata los pelos de la hoja. Esto hace que empiecen a necrosar las áreas atacadas, y esta necrosis hace tomar este aspecto bronceado con tonos de color rosado o de color durazno, que evidentemente lo que hacen es digamos, asemejar una maduración anticipada de la hoja. Bien, ese año, que fue un desastre, no hubo cosecha, hubo una muy mala cosecha en la zona, y para el año siguiente hicimos el estudio nuevamente, los vinimos siguiendo desde Almácigo al ácaro y no lo encontramos, no lo encontramos, revisamos todos los almácigos que podíamos y no había. Y las condiciones ambientales recién se dieron en el 12 de diciembre para que aparezcan los ácaros de estos eriófidos, ¿no? Y en 2 años coincidentes, es decir, en 2 años consecutivos se dieron en esta fecha. Por eso la insistencia de esta fecha del 12 de diciembre, porque evidentemente estamos en una época donde la cosecha está en pleno, la maduración está en pleno también, y la presencia de estos ácaros hacía que tengamos estos problemas antes mencionados. Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, nosotros hicimos un convenio gigante ahí con la cooperativa de tabacaleros, se trabajó muy bien con los productores haciendo la revisión de las parcelas y de algunas plantas asociadas, ¿no? De algunas malezas asociadas donde tal vez podía pasar el invierno ácaro. Hasta que empezaron a probar algunos productos, y hoy en día se trabaja bastante bien con lo que son productos acaricidas de muy buena calidad, que
controla muy bien la presencia de este ácaro. Compartimos la pantalla y seguimos. Las familias Tetranychidae son tamaño mediano, moderado, dice ahí, sí, pero son mediano a grande, diríamos, dentro de lo que son los ácaros. Miren, fíjense, miden 0,8 a 0,9 milímetros, casi ya 1 milímetro de tamaño, ¿no? A comparación de lo que fue un ácaro idiófilo, que medía entre 0,16 y 0,2, ¿no? Son generalmente coloreados, presentan colores bastante vivos, de color rojo, verde, amarillento, rosado. Cuerpo oval, elíptico o globoso. Por lo general, las hembras son las que presentan un cuerpo ovalado, ¿sí? Y los machos son los que presentan un cuerpo más bien en forma alargada, como este que se ve acá a la mano derecha, abajo. Fíjense que la parte del opistosoma es bien terminada en punta. Eso es típico de un macho, en el caso de los tetraníquidos. Tiene muchas setas. Estas setas son, como lo habíamos mencionado, de carácter taxonómico para nosotros. Los pedipalpos provistos de un cuarto segmento que tiene una uña, ¿sí? Y una garra. Eso lo vamos a ver enseguida. Algunos pueden tejer tela, y para tejer la tela tienen un órgano llamado spinneret, que enseguida también lo vamos a ver. Ahí está. Fíjense, esta es la imagen que habíamos visto hace ratito, donde se ve. Esta vendría a ser el natosoma, ¿verdad? Esto sería una imagen del natosoma. Aquí están los quelíceros en forma de estiletes, estiliformes, ¿sí? Como dos pelitos alargados. Este sería el estilóforo, como ese corazón invertido que habíamos dicho. Acá estaría la boca, y estos serían los pedipalpos. Y fíjense cómo en los pedipalpos hay en el cuarto segmento una garrita, ¿sí? Ahí lo muestra. Esa es la garrita o uña, ¿no? Ahora, debajo de la garrita y en la parte terminal se ve ahí como una papila, como una saliencia. Acá también se la ve muy claramente. Ese es el spinneret, que es el órgano con el que producen tela y van tejiendo como lo hacen las arañas. Fíjense otra cosa tan linda que se ve en esta imagen, las setas, ¿no? Vean las setas con esa estructura fosada, es decir, como un agujerito que tiene donde se inserta la seta, se denomina fosa, y que pueden haber setas simples como las que se ven acá, o también setas dobles. Creo que por ahí había visto una seta doble. A ver, no. En fin, pero se ve claramente. Esto es lo que se ve en microscopio cuando nosotros hacemos el análisis de estos organismos. Bueno, esta es la garrita del cuarto segmento, que nos indica que pertenece a la familia Tetranychidae. De esta familia vamos a ver a Tetranicus urticae, que es la arañuela roja, que es un organismo muy común en los cultivos. La arañuela roja tiene muchos parientes, todos muy parecidos, y se los caracteriza por algunas por las ubicaciones en el mundo donde atacan. Por ejemplo, Tetranicus telarius está más presente en Europa, Bimaculatus en América del Norte, Tetranicus mexicanus en cítricos y Tetranicus desertorum en alfalfa. Y para hacer la diferencia entre las especies se trabaja con la genitalia del macho, pero por lo general nosotros denominamos Tetranicus urticae a las arañuelas rojas que están en el resto de los cultivos. ¿Por qué se la llama la arañuela roja? Porque a simple vista uno puede llegar a ver unos puntitos rojos móviles, que se tratan de estos organismos, que son muy muy pequeñitos por supuesto, pero que a simple vista, por ahí uno con la vista entrenada puede detectarlos y ver que como tienen movilidad se tratan de arañuelas, ¿no? Tejen este tipo de tela bien tenue, no es la tela de la araña que es más gruesa, sino es esta telita más débil, más delicada. Esa tela muchas veces les sirve para sostener los huevos, protegerse, crean un ambiente óptimo para la vida de estos ácaros, ¿no?
Bien, estos son ácaros, perdón, esta lámina está fuera de contexto porque son ácaros de la familia Tetranychide también, pero estos son, este es otro ácaro, y ahora vamos a ver, vamos a volver sobre esta lámina, perdón, se me escapó esa, justo es Tetranychus banksii, ¿no? Este ácaro, que es también de la familia Tetranychide, fíjense las características de las patas muy largas y de color rosado. Si pudiéramos volver a la anterior lámina, veríamos, perdón, tengo un problemita con el power, pero no importa. Acá lo vamos a ver. Ahí está. Fíjense lo largas que son. Ahí está la hembra adulta, el macho con las patas recontra largas, y cuando uno lo ve en el microscopio o en la lupa, se ven estas patitas de color bien rosado, ¿no? El Tetranychus banksii. Seguida vamos a ver algunos daños. Bien. Está presente, por supuesto, en cítricos. En nuestra zona está presente, pero no es abundante. Es una plaga, por sobre todo las cosas secundarias. Briobria también es un ácaro más bien aplanado. Es la arañuela parda de los frutales. Es una arañuela con patas, fíjense el primer par de patas muy largo, ¿sí? Y que tiene más bien una hendidura en esta parte, es más bien hendido, aplanado, que es característico de este ácaro. Ataca no solamente cítricos, sino también otros frutales. Y Panonicus citri, también de la familia Tetranychide, que tiene las características de estos pelos, de estas setas bien gruesas. Se ven acá en la imagen microscópica estas setas bien gruesas que le dan ese aspecto más bien agresivo, ¿no? Otra característica de Panonicus citri es la ovipostura. Fíjense que los huevitos los sostiene con unos hilos de seda y tiene un aspecto de una cebolla, ¿no? Los sostiene así, los fija al sustrato. Un pariente de este es Panonicus ulmi, que también está presente en nuestra zona, y la diferencia más sustancial es la presencia de un color blanquecino en la base de estas setas gruesas. Esa es la única diferencia que podemos nosotros observar a campo, o en laboratorio, mejor dicho. Bien, estos anteriores son ácaros de la familia Tetranychide. Vamos a la familia Tenuipalpide. Poseen un tegumento reticulado muy característico. Se los llama también ácaros planos porque tienen esa característica de ser achatados dorsoventralmente. Presentan un surco sejugal bien marcado. Fíjense acá en la imagen, el surco sejugal es el que separaba el primer y segundo par de patas con el tercer y cuarto. Este es el surco, bien marcado. El primer par de patas es más robusto y presenta una constricción en la base de las patas. Parece que estuviera un estrangulamiento, que en esta no se nota bien, pero que en las siguientes vamos a observar con más claridad. De esta familia está Brevipalpus phoenici, o el ácaro rojo plano, que es este que está acá. Fíjense las constricciones en la base de las patas, ¿se ven? Es como un estrangulamiento que tienen, que es característico de este grupo. Y esta que vemos acá es Brevipalpus phoenicis, que es el ácaro rojo plano. Fíjense esta imagen. Wow. Esta es una imagen, por supuesto, de un microscopio electrónico de barrido que nos muestra el reticulado de la cutícula de este ácaro, estas placas dorsales bien reticuladas, y el surco sejugal bien marcado, ¿no? Bien marcado. Y la constricción de las patitas. Bueno. Después está Brevipalpus obovatus, que es el ácaro asociado a la lepra explosiva. La lepra explosiva es una enfermedad que contraen los cítricos y que deforman, con esas deformaciones que se ven, esas lesiones en los frutos, pero no solamente en frutos, sino también en ramas y en hojas. Es una plaga muy importante de los cítricos y que lamentablemente la tenemos ahora en el país. No estaba, pero ahora ya está. Bien,
de otras familias tenemos de la familia Bdeilidae y la familia Cheiletidae, que son ácaros fundamentalmente predadores de ácaros, también de otros ácaros, mejor dicho, y de algunas cochinillas. Veamos un poco a la familia Cheiletidae. Son estos ácaros que tienen este aspecto tan agresivo, ¿no? Con esos pelos muy deformados. Vamos a ver una imagen donde se ven los pelos, las setas muy bonitas, y la presencia en los pedipalpos de estas garras y peines que tienen asociados, que son estas estructuras en forma de peine precisamente, con la cual se los puede reconocer. Los cheiletidos, de los cheiletidos, Cheiletogenes ornatus es el más importante, que nosotros tenemos asociado a cochinillas en los cítricos. Ahí vemos, no sé si se logra observar bien, pero estos ácaros amarillitos son predadores de estas que son las cochinillas o las escamas presentes en los cítricos, ¿no? Son muy efectivos, de hecho se los utiliza en los programas de manejo de cochinillas. Ahí la imagen, digamos, magnificada de una fotografía electrónica, no electrónica, sino de un microscopio, ¿no? Ahí se ven los peines, bien claritos los peines en los pedipalpos. Y otra cosa que se ve muy clara es este peritrema, ¿no? Fíjense ese peritrema que está muy cercano al natosoma, y ese peritrema nos permite a nosotros reconocer este tipo de ácaros. Otra cosita que quería mostrarles, pero que no estoy viendo. Acá. Fíjense, bien abajo a la derecha, en la imagen de abajo a la derecha, pero bien abajo a la derecha, acá donde estoy marcando con el cursor, está esta estructura en forma de palma, que es una seta palmada, que poseen los cheiletidos, y que son muy característicos también de este grupo. Está lleno de setas palmadas, justo es la única que pudimos enfocar. Bien, de la familia Bdeilidae son ácaros ovales con un natosoma alargado y quelíceros quelados con quelas muy pequeñas, predadores de otros ácaros de la familia Eriophyide por lo general, ¿no? Estos son los que se ven acá. Fíjense los quelíceros quelados, ven la pincita apenas muy chiquitita, ¿no? Sin embargo, son efectivos como depredadores. Vamos al suborden Acaridida. Dentro del suborden Acaridida solamente vamos a ver dos familias, Acarididae y Hemisarcoptidae. De la familia Acaridae vamos a ver que son especies de vida libre, con cuerpo oval, quelíceros quelados, y que presentan una deutoninfa que habíamos denominado Hippopus, que es un estado de resistencia que le ayuda a pasar digamos, tiempos de condiciones ambientales desfavorables. Dentro de ellas está el ácaro ciro. Ácaro ciro es un ácaro de los productos almacenados. Este ácaro se asocia a otras plagas de productos almacenados y aprovecha de ellas los detritos y las harinas que van quedando de la alimentación de estas otras plagas. Por ejemplo, cuando hay gorgojos en maíz, por ejemplo, las harinas que se desprenden del ataque de los gorgojos son atacadas por estos ácaros, y también pueden alimentarse de otros detritos como de exuvias de las mudas o de excrementos inclusive de los insectos que están junto a ellos. También pueden alimentarse de harinas en general, donde no ha habido ataque de plaga, pero sí el producto está procesado en forma de harina, y en las harinas de trigo suelen ser muy problemáticos porque le confieren un sabor más bien amargo a la harina, ¿no? ¿Quién no ha probado un pan que ha hecho la mamá y que le ha salido amargo, y le vamos echando la culpa a la levadura, y en fin, cuando en realidad ha sido la presencia de los ácaros en la harina con la que se ha realizado ese pan, ¿no? Fíjense, los quelíceros quelados son muy grandes, estas son las pinzas, muy grandes, y también el surco sejugal bien delimitado, que incluso parece que tuviera una constricción, no parece que estuviera apretado.
Otro de esta familia es, perdón, de la familia Rhizoglyphidae tenemos a Rhizoglyphus echinopus. De esta familia solo observamos a esta plaga, que es plaga de los bulbos, de las cebollas, de los gladiolos. Lo hemos encontrado en bulbos de Jacob, no son bulbos, son los órganos de reserva subterráneos del Jacob. Los hemos encontrado asociados, y lo que hacen es producir lesiones a nivel superficial de los bulbos, y se produce la deshidratación del bulbo que está por lo general siendo conservado, ¿no? Entonces, cuando se cosecha el bulbo y se lo mantiene cosechado por mucho tiempo, es decir, guardado mucho tiempo, y si está la presencia de Rhizoglyphus echinopus, podemos encontrarnos con una deshidratación muy severa e inclusive muerte de algunos bulbos, ¿no? De la familia Hemisarcoptidae está Hemisarcoptes malus, que es un ácaro depredador también de cochinillas. Y vámonos al suborden Gamacida. Hasta ahora era todo todo ha sido ácaros más bien fitófagos, ¿no? Dentro de lo que es el suborden Gamacida vamos a encontrar una familia de muchísimo interés. Acá están, dentro del orden suborden Gamacida, ácaros predadores o parásitos de animales. Los que a nosotros nos interesan son los predadores. Los estigmas son lateroventrales o laterodorsales, y los peritemas son alargados, que generalmente están ubicados entre el tercer y cuarto par de patas. De la familia Phytoseidae hablamos de ácaros predadores de otros ácaros fitófagos, de insectos de cuerpo blando, o inclusive de algunas ninfas o juveniles de otros insectos, ¿no? Algunos pueden ser fungívoros, o polenófagos, son raros. El cuerpo es más bien globoso, un poco alargado, oval, y las patas, por lo menos el primer par de patas, muy largo, ¿no? con el que van reconociendo el sustrato, porque son ciegos también, y van tocando un poco, palpando de qué se trata el ambiente. Fíjense esto. Esta es la parte dorsal y la parte ventral del ácaro. La parte dorsal está a la mano izquierda, asignada con la letra A, y con la B la parte ventral. Y fíjense la cantidad de setas que tiene. Entonces esos son setas. Y lo que hace, con lo que trabajamos nosotros, que es la quetotaxia, reconoce cada una de estas setas y la nombra. Cada una de estas setas tiene una nomenclatura, y cuando uno hace la revisión de los ácaros para andar con la especie del ácaro, hay que revisar este tipo de estructuras para poder confirmar la especie de ácaro que estamos viendo. Ahí vemos un ácaro depredador, fíjense, bien globoso, el primer par de patas bien largos, son muy móviles, son muy veloces, ¿sí? Y muy efectivos. De hecho, se los utiliza en programas de manejo. ¿Cuáles son las características de un predador exitoso? Un alto poder de dispersión dentro y fuera del lote. De hecho, estos ácaros de la familia Phytoseidae tienen una gran movilidad entre plantas asociadas, es decir, entre plantas del cultivo y plantas asociadas o malezas, ¿no? Muchas veces pueden alimentarse en las malezas cuando no hay alimento en el cultivo. Tiene una buena capacidad de búsqueda. De hecho, las patas largas y los pedipalpos, junto con el primer par de patas, que también tienen características sensoriales, le ayudan a una rápida búsqueda, ¿no? La especificidad también es importante, es decir, que mientras más específico sea el predador, más fácil va a ser su uso en programas de manejo. La capacidad de supervivencia en baja densidad de población, y esto tiene que ver también con lo que sigue, que es la capacidad de adaptación alimenticia. Es decir, cuando hay baja densidad de población por la falta de alguno de los alimentos, puede adaptarse alimentándose de otras cosas. Algunas especies de la familia Phytoseidae son Amblysseius ibisi, Typhloseiopsis arboreus, Euseius, Phytoseiulus fragaria, que está en frutilla, y Neoseiulus, ¿no?
Fíjense abajo a la izquierda esta imagen del ácaro depredador acá y de la arañuela roja a su lado a la derecha. Arriba se ve el ácaro bien oval, este es un adulto, y abajo fíjense que es una larva que tiene 3 pares de patas, que es una larva que ya desde esa temprana edad se comporta como un depredador exitoso. Bien.